Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya con la Investor Session del proyecto que nos ha traído hasta aquí. Es un proyecto de una promoción inmobiliaria de 49 viviendas de lujo en la urbanización de Sotogrande, en Cádiz. Este proyecto es un proyecto que traemos en exclusiva para los inversores de Fellow Funders hasta ahora, porque a partir ya de mañana saldría en la plataforma, pero lo presentamos antes a los inversores que han tenido la amabilidad de estar aquí para ver esta presentación y sobre todo, bueno, pues interesarse por el proyecto y sus bondades, lógicamente. Primero de todo, lo que voy a hacer va a ser presentaros a nuestros ponentes, en este caso por representación de ONIS, que es la promotora del proyecto. Están Javier García Carecedo y Óscar García. Por parte de Atlas Real Estate está Alejandro Bermúdez. Atlas Real Estate es una empresa de Big Data, especialista en el sector inmobiliario y que bueno, pues nos va a dar una visión global del mercado dentro de lo que es la urbanización de Sotogrande y la zona en concreto que estamos estudiando. Primero de todo, deciros también que tenéis una opción de poner preguntas, donde pone preguntas y respuestas, justo ahí abajo donde lo tenéis en la pantalla o en el chat, para que nosotros después, posteriormente, cuando terminemos de la presentación, podamos responder a lo que nos preguntéis o cualquier interés que tengáis acerca de lo que estáis viendo ahora mismo. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar primero con lo que es una presentación básica de lo que es Fellow Funders. Fellow Funders es una firma independiente de financiación e inversión alternativa. Nació en el año 2017 como una plataforma de equity crowdfunding autorizada por la CNMV. Eso es algo bastante importante realmente a día de hoy. Nuestro objetivo es ofrecer a las empresas una fuente de financiación alternativa colectiva y a los inversores opciones de diversificación de su cartera a través de proyectos con un alto potencial. Nuestro sistema de financiación alternativa a través del equity crowdfunding, permite al inversor convertirse en parte de la empresa, ya que el retorno de su inversión se obtiene por medio del reparto de beneficios y desinversión de la compañía. Todas las empresas y proyectos publicados en la plataforma de Fellow Funders son analizados previamente por un equipo de expertos en riesgos y estos proyectos, una vez aprobados, se analizan junto con el promotor que aporta un porcentaje de la inversión y además después lanzamos el proyecto en nuestra página web para que se pueda financiar a través de inversores tanto minoritarios como profesionales e institucionales. Una vez cerrada la ronda de financiación, se realiza una nueva escritura de ampliación de capital de la sociedad vehículo que se crea expresa para realizar el proyecto y se firma un pacto de socios con las nuevas incorporaciones de los inversores de capital en la compañía. El ticket mínimo en la inversión varía en función del proyecto. En este caso es un proyecto de alto standing, el cual tiene un ticket mínimo que es de 10.000 euros. Para que os hagáis una idea, hemos financiado a la fecha de hoy aproximadamente unos 45 proyectos con un volumen captado de más de 25 millones. En lo que es en cifras de usuarios, tenemos aproximadamente unos 27.000 registrados y la división inmobiliaria comenzó en el año 2020 y la creamos como un área dentro de la empresa que fuera transversal a todas las unidades de negocio, ya que realmente tocamos todas las divisiones en cuanto a tipología de inversores que tenemos cada uno. Nuestro objetivo es encontrar proyectos inmobiliarios viables en los que se puedan estructurar soluciones de inversión y financiación que permitan ejecutarlos. Esta nueva área está dirigida a promotores que prefieren financiar sus proyectos mediante rondas abiertas al público y así no depender de las imposiciones y requisitos más limitados, sobre todo por la financiación bancaria tradicional, que ahora mismo está un poco más complicada. Los proyectos inmobiliarios que publicamos se definen por un mix de riesgo-rentabilidad equilibrado tanto para el promotor como para los inversores, ya que buscamos proyectos de valor añadido y oportunistas con unos retornos adecuados para el riesgo asumido, con lo que conseguir unos productos óptimos para una buena diversificación es más factible y dando la oportunidad al inversor para combinar la inversión en rondas inmobiliarias que presten una buena rentabilidad tanto en el corto como en el largo plazo. Las rondas de financiación en negocios inmobiliarios que estamos realizando se basan en la inversión directa en empresas que crean expresamente para realizar su proyecto, tal como he dicho antes, comúnmente llamadas SPVs, ¿de acuerdo? Siendo los inversores de la ronda los accionistas de dichas empresas junto a los promotores del proyecto. Y una vez finalizada la ronda de financiación de un proyecto, se procede a realizar la ampliación de capital, lógicamente, y se comienza a realizar la ejecución del proyecto.
Siempre intentamos que el timing se respete al máximo, pero lógicamente los plazos aquí pues, varían en función de cada proyecto. Cuando el proyecto termina, se procede a dar salida a los inversores repartiendo entonces tanto el capital invertido como los beneficios generados. Me gustaría ahora dar paso a lo que es la promotora del proyecto para que se presenten ellos mismos y puedan explicarnos quiénes son, qué hacen y sobre todo que nos den una idea del proyecto al cual en el cual os queremos mostrar para que veáis cómo es, ¿de acuerdo? Entonces, cuando queráis, tanto Óscar como Javier, podéis empezar a explicar un poquillo cómo lo veis. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. ONIS es una compañía que pertenece a un grupo familiar. Nosotros somos una estructura familiar tradicional promotora. De hecho, este año cumpliremos 40 años en el sector inmobiliario. Tradicionalmente somos expertos en desarrollos residenciales. Hemos desarrollado otro tipo de usos, pero siempre vinculados a la actividad fundamental, que es la residencial. Y aunque hemos hecho cosas por toda España y fuera de España también, nuestros mercados tradicionales son la Costa del Sol, en la que llevamos más de 30 años desarrollando proyectos inmobiliarios, y la Comunidad de Madrid. Son nuestros dos focos esenciales. El proyecto de Sotogrande es un suelo ubicado en la urbanización enfrente a la reserva, en el mismo lado en el que se encuentra Valderrama, en la parte de Sotogrande Alto. Es una parcela muy bonita, con un entorno natural espectacular. La parcela tiene un grado de inclinación considerable, lo que es al mismo tiempo un reto dentro del proyecto, pero también una virtud por la posibilidad que da de poder aterrazarla y que todas las unidades realmente puedan llegar a ser exclusivas. La capacidad que tiene el suelo es prácticamente de 11.000 metros cuadrados edificables, sobre algo más de 9.000 metros cuadrados de suelo, para unas 50 unidades como máximo. Hemos colaborado con MORF, con el Estudio de Arquitectura, para hacer una primera aproximación, un anteproyecto, y entender pues cuáles eran las posibilidades que nos podía ofrecer el suelo. Y hemos sacado unas primeras conclusiones, sobre todo ya con rasgos que nos interesan mucho, alineados con la bioarquitectura, la orientación de las viviendas, la ocupación del espacio, y sobre todo seleccionar la edificabilidad que efectivamente pues, pueda hacer que el proyecto sea excepcional. Y eso nos ha llevado a unas primeras conclusiones, y estamos hablando de un proyecto que tendrá alrededor de unos 9.300 metros cuadrados edificables, y una superficie bruta construida total que superará los 17.000 largamente. Eso quiere decir que en ese ámbito de exclusividad que estamos buscando en el proyecto, estamos renunciando prácticamente a 1.500 metros cuadrados edificables en pos de que las viviendas sean realmente únicas y excepcionales, aportando y contribuyendo a lo que buscamos, que es algo que no tenga referencia ni parangón hasta la fecha en Sotogrande y, como veremos más tarde, probablemente en España o en Europa, por las condiciones de circularidad y de sostenibilidad que vamos a introducir e incorporar en el proyecto. Dentro del proyecto se establecerán áreas comunes, como suele ser tradicional, en las que tendremos piscinas climatizadas, en las que existirán zonas destinadas para trabajo compartido, para coworking, aparte de otro tipo de áreas que generen y motiven los espacios comunitarios. Esto es propio de este tipo de proyectos, pero realmente nuestros desarrollos tienen otra serie de servicios añadidos a los propios del concepto residencial, por las instalaciones y por todos los argumentos de sostenibilidad que va a tener el proyecto. Nosotros nos haremos cargo del mantenimiento del mismo una vez se entregue. Siempre nos vinculamos a nuestros proyectos en ese sentido,
y aparte les ofreceremos servicios a los propios clientes de la promoción residencial, pues para atender tanto sus estancias como sus ausencias. Es decir, todo lo que tenga que ver con el housekeeping del residencial o el alquiler en un momento dado de las unidades en las estancias en las que no se encuentren residiendo, pasando por el servicio concierge que se pueda requerir mientras se está en el residencial. Todo ello será un compendio de servicios ofrecidos a los clientes al objeto de que, si lo desean, pues se dediquen única y exclusivamente a disfrutar del complejo, que es de lo que se trata esencialmente. El proyecto va... No, perdona, entonces, que te he cortado, perdóname. No, básicamente, hombre, a mí me parece bastante interesante, sobre todo el tema de la localización del proyecto, porque además es una zona que ahora mismo tiene mucho desarrollo a nivel comercial y mercantil. De hecho, me gustaría que para eso Alejandro, si es posible, nos pudiera dar una visión de cuál y de cómo funciona el mercado en esa zona y cómo lo veis vosotros desde Aldas, un proyecto de estas características. Hola Pablo, pues muchas gracias por invitarme a participar aquí. La verdad es que es un proyectazo. Como ya sabéis, el proyecto está en Sotogrande, que es, digamos, está en la Costa del Sol, es la parte final de la Costa del Sol, que ya está en la provincia de Cádiz. La Costa del Sol es conocida por atraer demanda tanto nacional como internacional. Está asociada al lujo, está asociado al buen clima. Es una zona espectacular y que vemos que es de las más líquidas de España. O sea, no solo de las más líquidas de Andalucía, es de las más líquidas de España. ¿Por qué? Porque atrae demanda de tanto del norte de Europa, sobre todo, como de otras zonas del mundo, como por ejemplo Oriente Medio. En cuanto a la ubicación del solar, la verdad es que el proyecto se ubica en una zona espectacular. Como os comentaba Óscar antes, está en una zona terrazada. Si os fijáis en dónde están las mejores promociones y los mejores edificios en la Costa del Sol, no son los que están en la primera línea de playa, como podría parecer obvio, sino son aquellos que están en zonas aterrazadas que te permiten tener vistas. Por ejemplo, ahí tenéis lugares como la Zagaleta o otras zonas de Marbella, que sin duda conoceréis, pues se encuentra situado en una situación similar. Para nosotros es de las mejores situaciones que puede tener. Y a diferencia de otras zonas como la Zagaleta o algunas zonas de Marbella, Sotogrande tiene una ventaja. Bueno, yo diría que tiene dos. La primera de ellas es que mientras que hay zonas de mansiones en la Costa del Sol que solo se asocian al lujo, Sotogrande también se asocia al lujo, pero se asocia también a los deportes, a la vida activa. Se asocia a otros muchos tipos de estilo de vida, por lo cual estamos ante un proyecto mucho más elástico. Y eso es la segunda ventaja, que es que se ven los precios, ¿no? Sotogrande es una zona que puede absorber viviendas desde los 400, 500 mil euros hasta viviendas, se están vendiendo mansiones de las Seven Wonders por encima de los 12 millones de euros. Entonces, es una zona muy elástica, es una zona con mucha demanda nórdica, demanda inglesa, demanda alemana y demanda española. No nos olvidemos que en los últimos meses, sobre todo con el tema del COVID, se está disparando la demanda interna española en la Costa del Sol. ¿Por qué? Nómadas digitales, gente que se ha dado cuenta que prefiere vivir en una zona con más espacio libre y entonces este proyecto se encuadra muy, muy bien en eso. Por tanto, yendo ya un poco más a lo que es el análisis más local, más del proyecto, estamos viendo que las amenities que tiene, lo que contaba Óscar de la piscina interior, el espacio vital, es algo que está, digamos, muy de vanguardia. Absorbe muy bien o trabaja muy bien, digamos, lo que se pide hoy en día. Estamos ante una zona que absorbe precios desde los 3.000, 3.500 euros por metro cuadrado y viendo comparables incluso hasta los 8.000 euros por metro cuadrado. Por tanto, el proyecto está muy, muy, muy bien encuadrado en esa zona y por tanto, eso hace que veamos demandas muy altas. ¿Vale? La zona de Sotogrande, además, es especialmente, como decía Pablo, está creciendo muchísimo. De hecho, están invirtiendo hoteles, a nosotros nos llegan varios clientes, hemos tenido que hacer mucho análisis en la zona y también van a construir hoteles y lo que se llaman branded residence, ¿no? Branded residence es, digamos, viviendas operadas por hoteleros. Por tanto, es una zona que está en ebullición, es una zona que no ha perdido demanda durante la época del COVID y al contrario, sigue subiendo, ¿no? Veréis varias promociones de Nueva, sobre todo en la zona de la Marina, muy similares a esta que estamos viendo aquí,
con precios pues bastante altos, ¿no? Muy similares. Entonces, estamos en un proyecto muy bien encuadrado en la zona que promete tener una demanda muy alta. Cuando digo muy alta, no me refiero a que se vaya a vender todo en un mes, no me malinterpretéis, ¿no? Pero sí que es una demanda para el producto que estamos, que es un producto de lujo, un producto de alto estándar, se va a vender muy rápido. ¿Vale? Así que la verdad es que es un proyecto que cuando nosotros lo hemos analizado lo hemos visto muy positivamente y que creemos que va a tener un gran éxito en el mercado. Muchas gracias, Alejandro. Realmente es súper interesante siempre oír una opinión técnica de este tipo de cosas, porque realmente en la promoción inmobiliaria y en lo que es el sector inmobiliario siempre se ha tendido a analizar única y exclusivamente lo que se ofrecía, lo que se veía un idealista, y ahora los estudios de mercado y el análisis se realiza de una manera más profesional, lo cual es súper interesante y además hace que nuestro mundo avance en este sentido. ¿De acuerdo? Sé que te tienes que ir porque tienes otra reunión ahora, así que te voy a disculpar para que te puedas marchar tranquilamente y te doy las gracias por haber estado aquí acompañándonos. ¿Vale? Muchas gracias, Pablo. Siempre es un placer hablar con vosotros, con Óscar y con Javier. Venga, Alejandro, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, yo ahora quisiera hablar un poco realmente de lo que importa y es la operación inmobiliaria, ¿vale? Realmente lo que querría mostraros es, voy a compartir pantalla, es cómo estructuramos la operación, porque esta operación, a ver que me comparto ahora mismo, a ver si puedo, un segundito, ya está, creo que ha llegado. ¿Sí? Vale. Esta operación realmente la hemos estructurado de una manera especial. ¿Por qué? Porque realmente es una operación inmobiliaria, es muy intensiva en capital, estamos hablando de una operación que requiere aproximadamente un volumen de inversión de unos 27 millones, pero que en cuanto a necesidades de equity, según la modelización que hemos realizado, y esto es algo que os voy a repetir muy a menudo hoy, y es que la modelización que nosotros hacemos es una modelización muy conservadora, aunque no lo creáis, siempre tratamos de no pillarnos los dedos en nada, tanto por nosotros como por los promotores, como por los inversores. Entonces presentamos un escenario que para nosotros es el worst case. Realmente al final siempre está el catástrofe, el optimista y el escenario de los promotores, pero al final realmente queremos dar una visión, pues bueno, lo más imparcial posible. Realmente según los datos que nosotros tenemos y el análisis que hemos hecho, necesitaremos un capital social, si solo incluimos lo que son las preventas, el préstamo al promotor y el equity, de aproximadamente entre 6 y 7 millones de euros de inversión en equity. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que esa inversión en equity nos dimos cuenta que realmente durante el primer año, los primeros 12 meses aproximadamente de inversión, había prácticamente entre 3 y 4 millones que no eran necesarios porque realmente era un dinero que no se iba a utilizar. Entonces era un dinero ocioso que no tendría por qué estar dentro de la inversión inicialmente y realmente le quitaba rentabilidad al proyecto. Llegando a esa conclusión, lo que hicimos fue dividir la inversión en dos rondas de inversión. Dos rondas de inversión de manera que la primera ronda tuviera una rentabilidad primada frente a la segunda ronda, debido a que los inversores de la primera ronda entran durante más tiempo y asumiendo más riesgo, como es lógico. ¿Cómo realizamos eso? Pues realizando una primera ronda en la cual los inversores entran a nominal y una segunda ronda donde los inversores entran con una prima de inversión, perdón, una prima de emisión de las acciones, que realmente lo que hace es diluirse menos a los inversores de la primera ronda y su rentabilidad es un poco más dispar, porque es lógico, al final los inversores de la primera ronda asumen más riesgo que los de la segunda ronda. Llegados a este punto, hay que decir que dentro de nuestro análisis conservador hemos tenido en cuenta pues, muchas variables, siempre poniéndonos en la peor perspectiva y peor característica. Entonces, bueno, eso os lo voy a contar un poco más adelante cuando vea un poco las métricas. Lo primero que quería contaros es lo que os acabo de explicar de la primera ronda. La primera ronda está basada en una inversión de 2 millones de euros, donde el capital social sería de 2,4. El 2,4 del capital social de lo que es el vehículo. Esta primera ronda única y exclusivamente se dedicaría para lo que es la tramitación de las licencias, la ejecución de los proyectos y la realización de las preventas iniciales. Esto nos daría, y aunque ahí no lo pone, también habría que realizar el primer pago del suelo.
realmente esto nos daría un colchón muy amplio para durante 12 meses realizar las preventas, que al final realmente es un poco de lo que viven todos los proyectos. Estas preventas, en función de las que se tuvieran cuando se fuera a lanzar la segunda ronda y en función de cómo estuviera la licencia y la tramitación del préstamo, la prima de emisión podría ser mayor o inferior. Incluso nos podríamos llegar a dar el caso, y es un caso que puede ser realista, porque nosotros lo vemos desde ese punto de vista, aunque no lo hemos querido mostrar así, de que la segunda ronda no fuera necesaria. ¿Por qué? Porque llegados al punto en el cual necesitáramos la inversión de la segunda ronda en principio está basada en una inversión de 4,4 millones, de las cuales el capital social pasaría de la sociedad anterior de 2,4 millones, pasaría a 6,2 y tendría una prima de emisión de unos 600.000 euros, ¿de acuerdo? Esta segunda ronda se dedicaría al pago final del suelo, la ejecución de la obra y finalmente de la entrega de las viviendas. Esta segunda ronda, en principio, dependiendo de cómo vayan las viviendas, podría no ser necesaria porque hay varios supuestos que nosotros nos hemos puesto en el peor de los escenarios que no tendrían por qué darse así, como es el caso de que las preventas fueran mayores de las inicialmente previstas y pudiéramos entrar antes con el préstamo promotor, que la licencia la obtuviéramos antes del plazo previsto, que nos hemos ido a 15 meses y es un plazo bastante sobradete en lo que es el ayuntamiento en cuestión. Y, lógicamente, también partiríamos de que tendríamos más opciones, porque se podría barajar, en vez de una segunda ronda, una financiación alternativa durante 6 o 9 meses que supliera la segunda ronda y que tendría un coste menor. ¿Qué pasaría en ese caso? Que la rentabilidad inicialmente calculada para la primera ronda se multiplicaría porque realmente al final, lógicamente, son menos a repartir, como es lógico, y además el beneficio es prácticamente el mismo, ¿de acuerdo? De todos modos, vamos a pasar un poco a las métricas. Las métricas de la operación, tal cual las veis ahí, tal cual lo estamos calculando, estaríamos hablando de que en este escenario conservador estaríamos hablando de un ROE, o lo que es lo mismo, una rentabilidad total de un 49,12. Estamos hablando de prácticamente un 50%. Esto lo voy a mostrar mejor en el modelo para que veáis un poco una simulación de cómo podría comportarse todo esto, ¿de acuerdo? El modelo financiero que utilizamos es un modelo que es estándar para todos los proyectos que utilizamos. Si veis aquí, las métricas que estamos utilizando son las mismas, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la primera ronda. En este caso, si yo hago una suposición, para empezar, de que no tuviera una primera ronda, guardando la idea que los precios, seguimos con los mismos precios de venta. También os digo que los precios de venta hemos sido conservadores. Estamos valorando el proyecto en una valoración de 35 millones, una valoración total, que es una valoración por debajo de lo que inicialmente estaba considerado en los análisis que barajábamos. Estamos hablando de que realmente se podría ir a una rentabilidad objetivo que estuviera basada en unas ventas de entre 40 y 45 millones, que es en más de un 15% por encima de la valoración que nosotros hemos puesto. Pero luego iremos a ese caso. Partiendo de este caso, si yo me voy a la situación de que elimino la segunda ronda metiendo un préstamo puente, un bridge loan, por decir algo, en el cual entra durante 9 meses, ¿de acuerdo? Ahora lo veréis mejor, ¿vale? Estaríamos pasando a una rentabilidad sin variar ninguna otra variable, que ya os digo, estamos yéndonos a los peores escenarios, estaríamos ya en el 70% de rentabilidad. Es decir, esto sería un plus tremendo, ¿de acuerdo? Aquí ya pues podéis ver a lo mejor un poco ahora la sensibilidad que tiene el modelo en cuanto a subidas o bajadas de precios, porque realmente una de las cosas que nos gusta analizar en el tema de riesgos es sobre todo el tema de cómo es el modelo de sensible a una variación de precios y de costes, ¿de acuerdo? Si en este caso nos fuéramos al mismo modelo anterior, en el cual estábamos moviéndonos una rentabilidad del 49% y yo, en vez de una valoración de 35 millones, me voy a una valoración de aproximadamente 40 millones, que es un 15% más, ya no estaríamos yendo, teniendo en cuenta un escenario de 2 rondas, a un 80%. O sea, realmente la sensibilidad es muy alta, y muy alta al alza, pero a la baja, si yo le bajo un 10% los precios de venta, nos vemos que, aun bajando un 10% sobre el precio inicialmente estimado de 35 millones, todavía estaríamos en rentabilidad positiva. O sea, realmente ahí tenemos un punto de equilibrio bastante bueno. Esto está lógicamente basado en que la inversión ahora mismo es una oportunidad y es la ventana que tenemos.
Ya más en detalle se podría analizar y individualmente, si quieren los inversores, podríamos hablar de bueno, pues un poco lo que es el análisis de costes y estimaciones que estamos tomando en consideración. A partir de aquí, realmente, únicamente, pues deciros que nosotros no queremos ni engañar a nadie, ni tampoco convencerle de lo contrario. Es decir, esta inversión tiene sus riesgos, es lógico, pero las rentabilidades van asociadas a ese riesgo. Tiene unas rentabilidades que pueden ser no altas, sino muy superiores y sobre todo que, bueno, pues el punto de equilibrio en el cual puedes conservar el capital es bastante importante, ¿de acuerdo? Luego, aparte, para mí, y esto ya es un punto personal, otro de los grandes puntos fuertes del proyecto es ONIS, los promotores. Los promotores se han presentado ellos mismos, pero para mí son de los promotores más profesionales que he visto y creo que realmente es uno de los hándicaps, bueno, hándicaps yo es una palabra que utilizo mal, pero que para mí es una de las ventajas, que es lo que quería decir, del proyecto en sí. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de todo esto, para que os hagáis una idea, me gustaría que ONIS os pudiera, bueno, sí, Óscar o Javier, os explicaran un poquito cuál es la estrategia comercial que van a seguir para que entendáis un poco hacia dónde va dirigido el proyecto y también una cosa muy importante, que es el tema de las técnicas constructivas que van a utilizar, la tecnología BIM y el tema de sostenibilidad, que es algo muy novedoso, sobre todo en este tipo de construcciones, algo que no se utiliza habitualmente. Cuando queráis. Pues muchas gracias por las flores, Pablo. Sí, el proyecto probablemente va a ser pionero en España y nos atreveríamos a decir que prácticamente en Europa. No porque estemos inventando nada, somos promotores y por lo tanto el riesgo lo tenemos presente en todo lo que hacemos, pero en el ámbito residencial nadie se ha parado todavía a trabajar con intensidad la sostenibilidad y la circularidad en España. Nosotros tenemos dos pilares esenciales alrededor del proyecto. Uno de ellos es las personas, es decir, su confort, la salud y el bienestar, y el otro es la sostenibilidad. Y bajo esos dos pilares y diferentes marcos normativos, nosotros estamos certificados en Passive House y en WELL, el estándar de salud y bienestar norteamericano. Hemos desarrollado una idea que lo que pretende es que, ajustándonos al marco europeo, Levels, que va a ser la referencia y probablemente se convierta en normativo en el futuro, conseguir obtener un proyecto que sea medible en términos de cómo impacta en eficiencia de gases, huella de carbono. Podemos hacer una monitorización y un seguimiento de las condiciones de las residencias, no solamente en su fase de diseño, sino cuando los residentes estén realmente experimentándolas, ajustando sus condiciones mediante diferentes sistemas domóticos y de información que nos vayan dando inputs y datos en tiempo real del funcionamiento de esas instalaciones y de toda la metodología que va a haber alrededor. Tradicionalmente, un proyecto inmobiliario se suele estructurar bajo la premisa de una arquitectura inicial que acaba desarrollando un proyecto básico hasta alcanzar pues una fase en la que se licita con constructoras a las que ya se les entrega un documento ya perfectamente definido. Nosotros estamos enfocados en otro sistema de trabajo completamente distinto. El equipo que va a conformar en todos los ámbitos, comercial, constructivo, las diferentes consultorías, van a ser todos números uno, son compañías de una trayectoria y un expertise difícilmente igualable, y todos vamos a participar en la generación del proyecto desde el primer momento. Es lo que habitualmente hoy en día se denomina un sistema colaborativo, que además requiere de una tecnología
muy potente. BIM es el sistema escogido para su desarrollo como base de datos tecnológica y que facilita precisamente la integración de todos estos equipos, y esto nos va a permitir acometer una de las partes más complicadas del proyecto, que es analizar realmente el impacto del mismo en las personas y en el entorno, que son los dos objetivos, porque las itineraciones que tenemos que hacer para poder buscar el equilibrio requieren pues, de una fuerte tecnología y de herramientas muy poderosas para poder ir dando resultados en tiempo real. Nos permitirán inclusive hacer programaciones de procesos y de fases de construcción, y la idea es que una vez finalizado el proyecto, que estimamos que tendrá una vida de 7-8 meses aproximadamente, pues somos capaces de decir al céntimo qué es lo que va a ocurrir tanto en materia de costes como en materia de tiempos. Esto no es habitual en nuestro sector y es una de las premisas que va a imperar. Además, va muy alineada con el espíritu del propio Fellow, ¿no, Pablo? Porque Sí, estamos hablando exactamente. de inversión colaborativa, estamos hablando de inversión alternativa, estamos hablando de sistemas, ¿no?, que permiten la democratización de la inversión. Habitualmente, cuando alguien quería invertir en inmobiliario en este país, pues o lo hacía a través de alguna figura tipo fondo de inversión en cualquiera de sus categorías, o se compraba una vivienda. En este caso, lo que permite Fellow es precisamente que se pueda entrar en la misma base del negocio y del desarrollo, y eso es algo poco habitual, es algo alternativo y fantástico. Básicamente, perdona que te interrumpa, es que el que inversores retail o personas físicas o grandes patrimonios, bueno, grandes patrimonios no, pero inversores que no tengan acceso a una banca privada o bueno, pues a otros medios de inversión, puedan invertir con profesionales y en proyectos gestionados por profesionales. En vez de gastarse 100.000 euros en meterlos en una vivienda, puedes diversificar en varios proyectos que realmente además asumen una rentabilidad y un riesgo más razonable. Y bueno, pues al final es realmente democratizar la inversión, como se dice vulgarmente. Sí, ese es un poco todo eso sumado a la naturaleza del proyecto, innovación por el análisis de ciclo de vida, que es el esencial desde el punto de vista de sostenibilidad para nosotros. Pueden encontrarse proyectos de naturaleza de actividad económica, tal vez industriales, incluso algún edificio de oficinas que hayan pensado en su reutilización, pero nadie ha pensado en que una promoción residencial, un desarrollo residencial se aborde desde ese ángulo, y es el ángulo que nosotros le vamos a dar desde el punto de vista de sostenibilidad, que además es un reto terrible, es un trabajo complejo e intenso, pero que va a permitir que los residentes de esta promoción puedan sentir realmente que están en un sitio que no es repetible, porque no hay nada igual. Es decir, que todos los materiales que se van a utilizar en el proyecto puedan ser reutilizables en un futuro o bien biodegradables, porque pues por su naturaleza pueda ser ese su destino. Es decir, pensar en que estamos aportando en términos de sostenibilidad no solo a la reducción de emisiones o el efecto que podemos tener en huella de carbono, sino que además en un futuro, si quisiéramos desmontar el proyecto entero, nos lo podríamos llevar debajo del brazo y colocarlo en otro sitio, y por lo tanto no tirar de recursos naturales, pues es algo que en sí mismo nadie ha desarrollado hasta la fecha. Y esta va a ser una de las condiciones esenciales del proyecto. Esto está muy alineado con nuestra mentalidad, que ha sido una evolución de años, y está muy alineado también con los clientes a los que vamos dirigidos, que es fundamentalmente, Sotogrande es muy transversal, como explicaba antes Alejandro, admite tanto el cliente nacional español como cliente extranjero, pero el cliente extranjero y fundamentalmente el nórdico y el centro europeo, que nos sacan algún tiempo ya en estas cuestiones de la sostenibilidad y de la circularidad, no encuentran este tipo de proyectos habitualmente. Es uno de los focos y de los segmentos que creemos que van a impulsar y muy fuertemente el proyecto, que de manera natural y de manera ordinaria
y no digo ordinaria queriendo quitarle calidad, sino haciendo un proyecto tradicional, vamos a decirlo así, nos sentiríamos absolutamente cómodos, pero el diferencial se va a encontrar precisamente en que cuando quieran poner el dedo y buscar un proyecto en la Costa del Sol o en España, el que va a estar en ese punto de lanzamiento va a ser el nuestro, y eso sí que va a ser un diferencial en todos los sentidos. La comercialización, que creo que me preguntabas antes, Pablo, nos preguntabas antes un poco cómo se estructura. Nosotros llevamos allí comercializando 3 décadas, lo hemos hecho siempre con mucho éxito, respetando unas reglas de juego muy, muy sencillas. La Costa del Sol está llena de agencias que a su vez necesitan de una coordinación, y realmente cuando tú comercializas un producto allí, si utilizas la red de agencias adecuadamente a través de coordinadores, estás vendiendo a lo largo de los 100 kilómetros de distancia de la Costa del Sol, ¿no? Ese es un poco el efecto llamada in situ, vamos a decir así, es decir, el que pasa por allí y se encuentra con tu proyecto, lo cual es muy habitual. Además, estamos viendo un contexto en ese sentido fantástico. La Costa del Sol tiene una demanda espectacular de complejos de alto nivel y con privacidad, seguridad, de todo tipo. Llega demanda permanentemente de este tipo de operaciones, y el entorno, el marco y los próximos años son absolutamente favorables para este tipo de proyectos. Esa es nuestra consideración. Por lo tanto, sí, respondiendo a tu pregunta, va a ser innovador en muchas cosas. Va a ser innovador por el sistema de gestión, va a ser innovador por todo lo que se va a aplicar en términos de sostenibilidad y circularidad, y no nos referimos a una certificación en sí misma, sino al concepto transversal y sobre todo al análisis de ciclo de vida, que es un hecho diferencial en un residencial. Y va a ser también innovador por el sistema colaborativo y por la tecnología que se va a aplicar. De hecho, desde BIM saldrán las bases de información que nosotros necesitaremos luego posteriormente para poder operar el edificio y para poder mantener y realizar la monitorización de todas las instalaciones y de esas condiciones de salud y bienestar de las casas, porque hay muchos rasgos que van a aparecer en el proyecto, desde la bioarquitectura como un elemento natural, muy sencillo para poder alcanzar esos estándares de confort, pues por iluminación, por orientación, que ya de manera muy intuitiva pues te hace unos aportes estupendos en términos de confort climático, y todo lo que un poco ya sabemos en eficiencia energética, en autoproducción de energía, en gestión de residuos, en la gestión del agua, que es un elemento sustancial en Sotogrande, en la calidad del agua que se beba, y pues por nuestro perfil WELL, todas las condiciones de iluminación, de confort climático, etcétera, etcétera, van a estar presentes. Parece increíble, porque los que hemos estado en el sector inmobiliario durante muchos años, que estemos hablando de esto en una promoción inmobiliaria, suena muy raro, porque realmente es algo que ha evolucionado mucho. Es sorprendente que estéis haciendo estas cosas, que es lo interesante de vuestra gestión, vamos, más que nada. Puede ser, pero es curioso porque está muy estudiado. Es decir, todo esto además tiene una base científica impepinable. Es decir, hay distintas organizaciones de naturaleza internacional que lo vienen analizando y trabajando desde hace años. Y como decíamos al principio, no vamos a hacer experimentos, los experimentos son con gaseosa, ¿no? Es decir, esto es algo que es muy, muy evaluable. Tal vez uno de los aportes más importantes que podamos hacer nosotros es que esa monitorización, ese seguimiento con el edificio en uso, pues es algo que está fuera de lo habitual, porque por nuestro código técnico y por la forma en la que se suelen medir normalmente los proyectos desde un punto de vista de sostenibilidad, se toman las medidas en una foto fija con el proyecto cuando va a licencia, y rara vez se toman esas medidas con el producto ya terminado, que sería el equivalente a una certificación en ciertos ángulos, pero desde luego nadie lo suele hacer ya con el edificio en uso en un residencial, ¿no? En otros tipos de actividades sí es más natural si quieres mantener el nivel de certificación. Entonces, esto es lo que nos ilusiona y esto es lo que nos apasiona, ¿eh? Y es lo que encontramos en un sitio maravilloso como es el enclave de Sotogrande.
Perfecto. Óscar, muchísimas gracias. Realmente, bueno, espero que más o menos se vayan haciendo una idea los inversores que nos están escuchando y viendo de lo que es el proyecto. Y como les he dicho al principio, os he dicho que podíais hacer preguntas dentro de lo que es preguntas y respuestas que tenemos ahí. Entonces, ahora, si os parece, voy a pasar a leer alguna de las preguntas que nos están haciendo y a ver si podemos ayudarles un poquito en, pues bueno, que entiendan mucho mejor esto. La primera pregunta que nos llega es ¿cuánto cuesta el suelo? Una pregunta muy típica. Realmente, bueno, esta la voy a contestar yo. Aproximadamente estamos hablando de unos costes de adquisición, incluidos gastos de 3,3 millones. Pero realmente lo importante de ya no es solo el precio, que es un buen precio, sino es la forma de pago. Estamos hablando de una forma de pago aplazado que realmente nos permite el diseccionar la estructura de capital tal cual lo hemos hecho en 2 rondas y nos da pie a poder formalizar una serie de preventas antes de realmente de acometer más gastos, lo cual es pues, uno de los puntos muy interesantes del proyecto y que le da una gran rentabilidad. Voy a pasar a la siguiente pregunta, voy un poquito rápido quizás, pero es para que no se me quede ninguna en el tintero. Buenas tardes, hablamos de un proyecto con un CAPEX de total de unos 27 millones, en el que entre las 2 rondas se estarían aportando entre 6 y 7 millones. Un 22, un 26% de apalancamiento desde el punto de vista del equity, que no está mal. Me parece relevante conocer el porcentaje de capital aportarían o arriesgarían los promotores y cuánto representa sobre el CAPEX total. Bueno, básicamente en la primera ronda es una ronda de inversión en la cual la inversión de inversores externos capitalistas de 2 millones y la de los promotores es de 400.000 euros. Realmente eso representa casi un 17% de lo que es el capital social. Esto se está planteando realmente como una ronda que en principio debería ser la única. De todos modos, cuando se haga la segunda ronda ya veremos cómo se estructura el capital en función de los inversores que haya, pero realmente hay que saber que los inversores de la primera ronda tendrán derecho de adquisición preferente sobre la siguiente, con lo cual realmente ahí podría haber modificaciones en cuanto a diluciones de capital de cada uno. Espero más o menos haber contestado a la pregunta. Voy siguiendo y voy leyendo tal cual. Adicionalmente, hablamos de un ROE del 49% sobre el escenario presentado. En términos de TIR, entiendo que supondrá algo parecido a un 13% anual. ¿Es correcto? Sí, estamos por ahí. Ahora os lo muestro. De ser así, me parece limitado para ser un equity greenfield y plazo de 37 meses. Vamos a ver, esto tenéis que entenderlo como lo he expresado al principio de todo. Estamos analizando esto desde un punto de vista muy conservador y desde un punto de vista de un worst case. Si yo me voy a lo que es el modelo, tal cual os lo he enseñado antes, que estamos hablando, aquí la rentabilidad anualizada es de un 13,8. He de deciros que yo tomo como dato principal lo que es la rentabilidad anualizada, que para mí es la real, no la TIR, porque la TIR, bueno, ya tendría un largo speech para explicaros por qué no utilizo la TIR en este caso, porque la rentabilidad anualizada realmente es más exacta que la TIR cuando tenemos flujos de caja negativos durante los diferentes periodos. Pero bueno, eso daría tiempo para tener otro Investor Session. Realmente, si pensamos que casi un 14% de tira anualizada para un proyecto de este tipo es pequeña, es porque estamos en el worst case que os estoy comentando ahora mismo. Si yo me voy al escenario realmente en el cual es el precio objetivo al cual se intentaría vender, estaríamos hablando de una TIR que se va, una rentabilidad anualizada que se va al 21%. Y estamos hablando de rentabilidades netas, que es lo importante. Estamos hablando de rentabilidades que es directamente lo que recibe el inversor. O sea que, bueno, a ver, no hay muchos negocios hoy en día que te puedan dar unas rentabilidades anualizadas de esta índole y sobre todo, bueno, en un plazo de 37 meses dártelo 21, bueno, pues eso es mi opinión, pero aquí todo lógicamente es valorable, pero si encontráis oportunidades de inversión con mayor rentabilidad y menor riesgo que estas, que te den un 21, pues bueno, avisarnos, ponerlos también en el chat porque sería interesante verlas, ¿vale? Entonces, voy a seguir con las preguntas, perdonadme. A ver, un segundito. Ahora ya me centro. Buenas tardes, estoy teniendo muchos problemas de conexión. ¿Qué les hace pensar que en una zona eminentemente de urbanizaciones de chalets individuales puede resultar atractiva una promoción de edificios? Esa pregunta os la voy a trasladar a vosotros, a Javier o a Óscar, para ver si me podéis dar respuesta a esto. No es relevante.
Es No. decir, no, que la zona sea de villas o que sea de vivienda en altura no es el patrón que identifica el comprador a la hora de seleccionarla. Lo que identifica el cliente a la hora de seleccionar la zona es lo que le puede ofrecer en términos de ocio, de seguridad, Sí, de vida, de calidad, de otras muchas cosas. sí. Sotogrande per se es un... Estoy de Es un acuerdo, porque además eso se muestra incluso en urbanizaciones o en zonas como en Madrid, no sé si lo conocéis, por la zona de Valdemarín, mezcla lo que son los chalés individuales de lujo con urbanizaciones de lujo, que al final realmente es un mix que para el público en general es muy atractivo. Y en eso realmente sí, también estoy muy de acuerdo con lo que dice Óscar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Dónde está construido el proyecto? ¿Dentro de Sotogrande Alto o dentro de la reserva de Sotogrande? Lo pregunto porque el valor medio de la vivienda en cada área no es el mismo y es interesante saberlo. Eso Claro. también os lo traslado a vosotros porque sabéis más de esto. El proyecto está en Sotogrande Alto, no está dentro de la reserva. Está en Sotogrande Alto. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Dice, lo pregunto porque el valor medio de la vivienda en cada área no es el mismo y sería interesante saberlo. Pero no tiene mucho que ver tampoco, porque, por ejemplo, hablando concretamente de Sotogrande, Sotogrande Alto fundamentalmente son villas, son individuales, son Claro. chalets, mansiones, que te encuentras una disparidad de precios impresionante. En la reserva, por ejemplo, que es una zona muy, muy bonita y muy bien valorada, pues han salido proyectos de residencias de lujo, como decía antes Alejandro, alrededor de 12 millones de euros por unidad. Te puedes encontrar parcelas en venta pues probablemente de 2.000 metros, desde 1 millón y pico de euros para arriba. Hay promociones en torno a 5 y 6 millones de euros en venta, pero también, por ejemplo, te puedes encontrar un proyecto en la entrada de la reserva pues, hecho con un concepto más económico y que está a otro tipo de precio. Entonces, no entiendo que afecte para nada estar en un lado o estar en otro. Estoy Sotogrande es totalmente de una zona acuerdo. muy amplia y muy dispersa. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque realmente eso en zonas, sobre todo de gran poder adquisitivo, las disparidades son muy grandes, realmente los precios y en función de la tipología de vivienda. Y no puedes comparar el precio metro cuadrado de una vivienda unifamiliar de una parcela de 5.000 metros con una vivienda en un apartamento o un piso, digamos, de 180 metros más 100 de terraza. No tiene nada que ver realmente el tipo de venta. Y al final, seamos sinceros, ahí construyen viviendas unifamiliares porque es lo que les permiten. Si les permitieran hacer viviendas en altura, las harían porque al final realmente la rentabilidad es superior. De hecho, es una de Entonces, las características positivas que tiene el suelo. Es decir, en Sotogrande hay pocas opciones de hacer vivienda en altura. claro, exactamente. Aparte de que hoy en día hay muy poca oferta, prácticamente se limita a una promoción, si nos apuramos, lo cual hará que este proyecto, pues cuando salga a la venta, esté prácticamente solito. Y por otro lado, la falta de vivienda en altura en sí mismo es motivador, porque es una solución alternativa a las villas de lujo. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Actualmente el solar está catalogado como urbanizable? ¿Qué riesgos hay en la gestión de la licencia de construcción? Y por último, ¿sería posible que denegaran la licencia o redujeran las dimensiones de la construcción? El suelo es urbano consolidado, es decir, no tiene ningún pero. No debe de haber ningún problema en la tramitación de la licencia y respecto a la edificabilidad que pudiera ser reducida, los derechos que tiene una parcela son los que son, es decir, esta en concreto tiene derecho a 10.800 y algún pico de metros cuadrados edificables, pero como explicaba al principio en la introducción, nosotros por calidad de proyecto estamos preveyendo que no vamos a construir más de 9.300, o sea que ya nos hemos bajado 1.500 metros del máximo de capacidad que puede tener la parcela. No le vemos ningún riesgo que no sea el propio de una gestión en tiempo en un municipio. Vale, perfecto. Bueno, me preguntan también sobre la licencia. El trámite de la gestión de la licencia de obra, un año según figura en el proyecto, ¿se podría reducir o comenzar antes la construcción? Bueno, aquí he de puntualizar yo que realmente estamos teniendo en cuenta 15 meses, no un año, ¿vale? Y bueno, si se puede reducir o no, entiendo yo que si van bien las cosas se podrá reducir más o menos, pero bueno, eso de los ayuntamientos, bueno, vosotros lo conocéis más, lo que es el ayuntamiento de allí, pero
depende un poquito también cómo lo gestiones y cómo lo lleves con el técnico correspondiente. Pero bueno, Claro. al final en un ayuntamiento de ese tipo, o sea, de esas características, entiendo yo que un plazo de 15 meses está bastante sobradete. Le sobra mucho, ¿eh? De hecho, no sé lo que opina Javier, pero porque nosotros tenemos un equipo especializado simplemente en esa cuestión de gestión. Cada municipio es un mundo, pero si tú entras con un proyecto que cumple norma desde un principio, me atrevería a decir que incluso dentro del presente año tal vez deberíamos de tener ya esa licencia. El plazo previsto es una previsión, pues por tranquilidad, porque todo lo que está colocado en el proyecto en términos de valoración, como decía antes Pablo, lo que está intentando es ser conservador y no especulador, pero probablemente incluso dentro del presente año se podría disponer ya de licencia. Por funcionamiento empresarial y por política, nosotros no presentamos nunca. Perdona, no se oye, Javier. Sí, a ver. Ahora se te oye. Ahora, No se me escuchará, no se te oía. Buenas tardes. Lo que decía, que nosotros por no presentamos nunca. Se te vuelven a oír. Sí, ¿me escucháis? Ahora sí, pero es que no sé por qué se va. Hablaré Ahora más alto, a ver. Que decía que nosotros por política de trabajo no presentamos a licencia ningún proyecto que no esté visto previamente con el técnico municipal. O sea, el equipo de arquitectura, junto con nosotros, hacemos varias visitas al técnico municipal en el cual exponemos las dudas que podemos tener. Ahora se ha vuelto a ir. De tal forma, decía que nosotros consensuamos con el técnico municipal antes de presentar a licencia el proyecto, con lo cual no hay incertidumbres. O sea, en teoría va pactado ya el proyecto para que el técnico lo valore técnicamente lo más rápido posible. No presentamos un proyecto sin que el ayuntamiento lo haya visto previamente para, pues, precisamente evitar esas demoras en tiempo en requerimientos innecesarios por una mala interpretación de la normativa. Vale, de acuerdo. Perfecto. Hay otra pregunta aquí que está relacionada con la licencia que dice, bueno, que está... Buenas tardes. En caso de no obtener la licencia, ¿qué pasaría con la inversión? Hombre, en principio, si es un suelo urbano en el cual se puede, esto lo contestarán mejor ellos, pero yo me adelanto un poco, si es un suelo urbano en el cual está permitido construir, el problema no es que no te conceda la licencia, sino que te la modifiquen. O sea, que realmente pues tengas que modificar algunas partes del proyecto para que sea de una manera o de otra, pero la licencia te la tienen que conceder, o sea, porque es lícito y legal el que te la tengan que dar. Entonces, es un supuesto que no tiene sentido a no ser que, pues no sé, llegue un cambio de gobierno y nos expropien a todos, pero espero que no ocurra, vamos. Así bromeando un poco, vamos, no quiero meter cizaña en ningún sitio, ¿vale? Bueno, yo creo que he respondido, ¿no? Más o menos, aunque ha sido un poco brusca la respuesta. A ver, sigo aquí con las preguntas. Ya no nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a ver si selecciono alguna última pregunta. Dice, bueno, siguen con el tema de las licencias. Por último, la obtención de licencias son uno de los hitos críticos de este proyecto. Entiendo que las gestiones no se han comenzado. Hay muchas gestiones asociadas a su obtención que impactan directamente en el plazo y en el coste. ¿Se ha tenido en cuenta qué ocurriría si dichas gestiones impactasen en precio o en plazo, o incluso en el worst case en el que las licencias no se lleguen a obtener o se demoren de modo muy relevante? Gracias. Esta ha sido muy larga. Sí, había una parte, toda la pregunta era muy interesante, pero había una parte inicial. Vamos a ver, la licencia se concederá, no puede ser que no se conceda. Se puede estirar más o menos el plazo, pues depende de muchas circunstancias. Nosotros ya hemos hecho un análisis y ya hemos hecho consulta en el municipio de San Roque en base al anteproyecto que se ha trabajado. Por lo tanto, nosotros ya hemos testado en el propio municipio cuáles son los propios condicionantes del proyecto inicialmente. O sea, es una labor que sí se ha hecho ya previamente. Se hace mucho hincapié en la obtención de la licencia, es comprensible, pero no genera ningún tipo de duda que la vayamos a obtener. Otra cuestión es si somos más o menos ágiles
o el ayuntamiento es más o menos ágil. Eso es lo que puede llegar a impactar. La licencia fundamentalmente impacta sobre dos cosas dentro del proyecto. Una de ellas es sobre el momento en que puedes arrancar la obra, evidentemente, y el otro es el momento en que vas a poder tomar cantidades de los compradores en contrato privado fundamentalmente, ¿no? Que son cantidades fuertes además porque el cliente tradicionalmente extranjero está acostumbrado, y en Costa del Sol, nosotros lo hemos hecho toda la vida, a pagar el 30% del precio de la vivienda Es un a la dato firma del importantísimo. contrato. Entonces es un hito importante a conseguir porque capitaliza el proyecto sensiblemente. Sí, sí, eso, o sea, al tener unas entradas en la firma de los contratos de compra-venta del 30% es un punto fuertísimo del proyecto en este caso. Voy a contestar a una de las preguntas del chat que tenemos por aquí también. Me dicen, hola, gracias por la presentación. A nivel de costes de construcción, ¿cómo están calculados? ¿Qué margen está previsto por la variabilidad de los costes de materiales y construcción, que a día de hoy parecen muy volátiles y variables? Bueno, aquí lo podrán contestar ellos mejor que yo, pero según yo sé, por lo que me han contado, ellos testean los precios de construcción con una serie de equipos de aparejadores y constructores que tienen por la zona y, bueno, realmente tienen una sensibilidad de mercado bastante alta en ese sentido. Pero Tomás, te paso un poco a ti la pregunta porque yo no soy el que más sabe de esto. Y de hecho no hay bola de cristal, por desgracia. Ojalá la existiera. Es cierto que ahora estamos viviendo un periodo de tensión en los precios en general, pero lo vivimos en casa también, ¿no? Con la energía, con la luz, con el gas, con la gasolina, con todas las materias primas. Y esa es la fase en la que estamos. El sector, de manera natural, lo que está haciendo es repercutir en el precio de venta esos incrementos en el coste. Las referencias de coste que están presentadas en la viabilidad han sido contrastadas por equipos técnicos allí en promociones no equivalentes, porque equivalentes a esta no va a haber ninguna, pero en promociones de alto standing Marbellí, para que tengamos un poco la referencia. En el momento en que entremos en nuestra fase de proyecto y ya identificamos tanto los sistemas como los materiales, ahí somos capaces ya de poder alcanzar mayor exactitud. Y si nos encontramos con algún diferencial, lo trasladaremos directamente al precio de venta porque es la manera de poder hacerlo y porque el producto lo va a permitir. Vamos a ver, ya nos estamos quedando sin tiempo. Voy a resumir 3 preguntas que he visto aquí porque es que no podemos contestar a todas, lo siento mucho, pero bueno, lo primero, ¿cuánto financia la preventa de la construcción? A ver, para que os hagáis una idea, realmente nosotros la preventa estamos considerando que no podemos disponer de las preventas hasta la concesión del préstamo bancario, que realmente es la suposición más lastrante, porque podría darse el caso de que no fuera así, pero intentamos suponer que es la más pesimista. Por lo tanto, incluso aún teniendo un 30% a la firma de los contratos, suponemos que no disponemos de ese dinero antes. Por lo tanto, para que veáis que la viabilidad realmente, en cuanto a necesidades de capital, está calculada de una manera muy, muy conservadora. Otra de las preguntas, sí, perdona, ¿queréis añadir? No. Vale. Otra de las preguntas que aquí decían, ¿está en preventa? ¿Se puede invertir ya en las viviendas? ¿Hay algún dossier? Bueno, aquí realmente tengo que deciros que hay más de un inversor que nos ha preguntado por esto y deciros que desgraciadamente os voy a decir que no, y esto lo digo yo y no los promotores, que no deberían decir ellos, pero porque como el precio de venta que estamos sacando es por debajo de realmente de la venta objetivo que se está buscando, hombre, si vendiéramos a los precios que estamos marcando en el mercado, en el modelo, a lo mejor estaríamos yéndonos un poco para abajo, pero bueno, ahí me estoy metiendo yo en vuestro terreno, lo siento mucho. Sí, pero nos falta un poquito, nos falta un poquito, porque por nuestra manera de trabajo nos gusta saber muy bien dónde estamos en coste antes de salir en venta. Entonces necesitaremos nuestros meses de trabajo en el proyecto y contrastar todos los precios en mercado para desde ahí ya fijar un precio de salida. Entonces a partir de ese momento sí se toman reservas, que no se firman contratos privados ni se toman las cantidades de entradas de contrato privado, pero sí ya se pueden firmar preventas, reservas para preventas, ¿no? Que además bueno, pues bien para testarlo, pero eso será probablemente pues más bien hacia el último trimestre de este año, probablemente.
Bueno, perfecto. Paso ya a la última pregunta porque no nos da tiempo más. Ahí han preguntado que alta rentabilidad, alto riesgo, es directamente proporcional. ¿Podría Óscar listar los riesgos por experiencia absolutos y no impredecibles de una promoción? Wow. Un principio de prudencia aquí. Desde un punto de vista de estructuración inmobiliaria, lo que minimiza cualquier riesgo es comprar bien el suelo. Esto es de cajón. En este caso, las condiciones del suelo pues son muy buenas. Esta es la realidad. Es cierto que con la consideración de proyecto que nosotros estamos haciendo, que estamos renunciando a 1.500 metros cuadrados edificables en pos de tener un producto de más calidad y poder alcanzar expectativas de precio mayor. A nadie le gusta ir a vivir a la Costa del Sol y encontrarse con una pared a 12 metros, ¿no? Aunque tengas delante un bonito jardín. Aquí lo que estamos buscando es un proyecto diferencial. Si descontamos esa edificabilidad que no vamos a consumir y que la estás pagando, en definitiva, en el suelo, y luego consideras también el coste de implantación. Como decíamos antes, la parcela es muy bonita, pero tiene una inclinación considerable y hay que implantarse. El suelo está bien comprado, está en su precio. El suelo está bien comprado. Los otros Perfecto. problemas son de gestión, sí. Las licencias siempre son un problema de gestión. En este caso, será una cuestión más de tiempo que de otra naturaleza. No tiene ninguna complejidad. El suelo per se es un urbano y la urbanización está ejecutada y no debería tener mayores inconvenientes. Otro de los ámbitos de riesgo es el coste de construcción. En otro tipo de mercados y dirigido a otro tipo de productos, sí podría ser un hándicap. Por ejemplo, toda la inestabilidad que tenemos en costes de construcción actualmente, pues porque el cliente no puede asumir mayores precios de venta y al no poder asumirlos, el riesgo va contra la promoción. No es ninguno de los escenarios en los que nos encontramos ahora. Y luego, desde un punto de vista de financiación, el no poder acceder en un momento dado, si lo necesitas, a financiación bancaria es un riesgo también dentro de la promoción. Hoy en día no es fácil aventurar esa respuesta por lo que todos conocemos de las condiciones en las que se encuentra el mercado bancario. Nosotros somos promotores tradicionales, nunca hemos tenido un problema de financiación en nuestros proyectos. Entre otras cosas, uno de los valores que más aprecian las entidades financieras hoy en día es el equipo gestor, ¿no? Y entendemos por equipo gestor en este caso a ONIS, pero será también la constructora, será también el estudio de arquitectura y será la comercializadora. Todos ellos son muy importantes para que la entidad bancaria, independientemente de niveles de preventas que te pudiera exigir, considere hacerte la concesión del crédito. Esos probablemente pueden ser los más gruesos, pero luego pues, todo está lleno de miles de detallitos y pues nosotros llevamos ya 40 años haciendo esto y pues cada maestrillo tiene su librillo, nosotros nos conocemos los nuestros, pero esta debería de ser una promoción que debería de funcionar absolutamente con naturalidad. No hay nada destacable que sea un riesgo, salvo el de la propia vida, ¿no? Pues estamos haciendo, claro, estamos con rentabilidades elevadas, eso quiere decir que estás en un proceso de transformación que es muy grande, que dura mucho tiempo y la exposición al tiempo pues siempre tiene que estar primada, ¿no? Estamos hablando de 3 años de desarrollo entre unas cosas y otras, pero esa es la variable. Para nosotros tal vez es consustancial, estamos muy acostumbrados. Imagino que como al militar a ir a sitios peligrosos, pues esto para nosotros es también lo natural, pero no estamos en gestiones de aprobaciones de proyectos de reparcelación o de planes parciales o de otras figuras complejas de planeamiento, ni tampoco estamos en procesos de aprobar proyectos de urbanización con sectoriales que te puedan influir en la decisión de tu proyecto de urbanización y tampoco nos estamos enfrentando a una urbanización. Por lo tanto, estamos trabajando dentro de nuestra parcela y a priori no deberíamos de tener más inconveniente que lo que nos vayamos a encontrar. No estamos en una zona geotécnicamente compleja tampoco, conocemos bien cuál es el suelo que tenemos alrededor porque disponemos del geotécnico de la urbanización. Eso puede ser otro ámbito de riesgo en otras zonas si te metes en cuestiones de arqueología o en cuestiones de otra naturaleza. En este caso tampoco existe
esa circunstancia. Por lo tanto, diríamos que a priori es un proyecto bastante plano en términos de riesgos. Perfecto, Óscar. Muchísimas gracias por todo. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de todo esto. Simplemente dar las gracias a Javier y a Óscar que han estado con nosotros compartiendo todas las bondades del proyecto y bueno, respondiendo a todas las preguntas que nos habéis hecho. Tengo que recordaros que tenéis toda la información del proyecto en el enlace que os aparece en el chat. De todos modos, ya mañana ya saldrá en abierto, así que lo podréis consultar abiertamente también. Y también recordaros que tendréis la grabación de todo este Investor Session que hemos hecho en breves, bueno, en un par de días me imagino que ya estará colgada y la podréis ver y repasar para poder ver todas las dudas que tengáis. Si tenéis alguna duda más, no tenéis más que ponerla en el apartado que tenéis dentro de la web para las dudas del proyecto y se os responderá lo antes posible. Muchas gracias a todos, en serio, un placer y espero que nos veamos en la próxima. Un fuerte abrazo. Vosotros por la oportunidad. Muchas gracias, Pablo. Saludos, Pablo. Adiós.